¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada, como siempre, aquí en el horario estelar de Canal N. Hoy la presidente Fujimori pues prestó varias declaraciones, algunas de ellas respondiendo críticas específicamente a algunos miembros de su gabinete y algunas especulaciones también. Vamos a escuchar las cosas que ha dicho. Se ha tomado juramento y se ha definido el gabinete el primer día de gobierno. Si recordamos épocas anteriores, se demoraban muchísimos días. La convocatoria que se ha hecho para el Consejo de Ministros son personas que tienen gran experiencia en su sector, experiencia política, y aquí lo que hemos priorizado es su capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos. En el caso, no voy a entrar en las críticas que son naturales cuando hay el anuncio de un nuevo gabinete, eso yo lo entiendo, tenemos que ser tolerantes, vivimos en una democracia y cada uno de los ministros irá demostrando con sus acciones lo competente que son para sus sectores. Cada uno de los ministros goza de una excelente hoja de vida, tiene la preparación y van a saber trabajar en equipo. Eso es lo importante. Va a ser un gobierno en la cancha. Yo les he pedido a ellos que por lo menos 3 días de la semana estén todos viajando. Muy bien. De otro lado, la circunstancia de que se filtrase un borrador que contiene lo que se está pensando plantearle al Congreso a propósito de las facultades extraordinarias que quiere pedir el gobierno, el Ejecutivo, pues el ministro de Trabajo, Juan Cheput, ha hecho algunas aclaraciones. Pues es parte de una desinformación, ¿no? Lo que ha circulado, lamentablemente, es un borrador muy grueso sobre el cual van a empezar los debates para la delegación de facultades. Ajá. Los únicos puntos de agenda el día de ayer han estado limitados a lo que es la seguridad ciudadana e inclusive dentro de seguridad ciudadana muy acotado al trabajo en penales para evitar de que salgan de ahí filtraciones, comunicaciones, cosas de ese tipo. Ajá. Y luego aspectos iniciales para fortalecer la prevención en lo que es el fenómeno del niño. Pero de feriados absolutamente nada. Aún más, la decisión política de la presidenta, que la señaló el fin de semana pasado, es que ni se iban a aumentar ni a quitar feriados. Y en eso estamos. No se va a aumentar ni se va a disminuir. Pero se ha mencionado, o sea, estos documentos que, digamos, se han filtrado, sí corresponden a lo que ayer se ha comentado en esta sesión. No se ha comentado nada de los feriados. Como te digo, lo que se ha filtrado es un documento que tiene 2 puntos. Muy bien. El asunto es que si se trata o se trataba de un borrador, esos puntos han estado en consideración en alguna instancia. Y vale la pena aclararlo, no decir eso nunca existió, pero está en el borrador. Eso es una contradicción. Pero en fin, sobre eso vamos a conversar ciertamente hoy con nuestros distintos invitados, pero antes de eso tenemos que ir con nuestra compañera Carla Ciesa. Ella está en este momento en La Victoria y como ustedes seguramente saben, un diputado recientemente elegido y recientemente, digamos que recientemente accedió al cargo, Julián Pérez Malqui de Juntos por el Perú, ha sido detenido, ha sido intervenido por la policía tras una denuncia por presunta agresión física a su expareja. Eso nada tiene que ver con su función, de manera que no hay inmunidad que impidiese su detención. Y bueno, pues vamos a ver el punto en el que está y cuál va a ser aparentemente su futuro inmediato. Para eso estamos con Carla Ciesa, que está en La Victoria, como les decíamos. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Un saludo también para nuestros televidentes. Bueno, solamente para recordar que hace tan solo instantes el diputado de Juntos por el Perú, representando al Cusco, Julián Pérez Malqui, de 51 años de edad, fue retirado de la comisaría de San Miguel para ser derivado aquí a medicina legal en La Victoria. Hay que recordar que al momento de ser
retirado de la dependencia policial, bastante resguardo policial ante la presencia de medios de comunicación, y lo que logramos captar a través de nuestras imágenes de Canal N es que el diputado al momento de salir lucía una prenda blanca, encima un saco azul y también bastante sonriente ante los lentes de los medios de comunicación. En este momento voy a actualizarte el panorama. Nos encontramos aquí, al parecer ya también estaría saliendo en pocos instantes. Vemos bastante resguardo policial, un cordón policial bastante marcado también aquí ante la presencia de distintos medios de comunicación. Todo indica, lo que veo en este momento es que la policía está coordinando, porque parecería que en cualquier momento, esta camioneta de hecho acaba de retroceder, como mirando la puerta aquí de este Instituto de Medicina Legal que se encuentra aquí en La Victoria, porque ya estaría terminando estos exámenes de ley. Mario, indicarte que la presunta víctima en este momento viene siendo protegida, según así lo ha dicho a través de sus redes sociales el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que también indica en las redes sociales que la calidad del diputado es en calidad de detenido, aparentemente en flagrancia, luego de haber sido denunciado por haber presuntamente agredido a quien sería aún pareja o expareja. Eso todavía está por determinarse. En tanto, el diputado continúa aquí en esta sede de Medicina Legal. Nosotros en cualquier momento vamos a llevarte toda la información sobre este caso, Mario. Adelante contigo en estudios. Muy bien, gracias Carla Ciesa. Por supuesto, usted es uno de tantos diputados, pero lo que le ocurre a uno termina irradiando una mala imagen a todo el Poder Legislativo en buena cuenta, y esta es una triste manera de estrenar, digamos, esta conformación parlamentaria, y particularmente es un problema para la bancada de Juntos por el Perú. En fin, sobre esto vamos a conversar hoy día con algunos de nuestros invitados. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el primero de ellos. Por más de 30 años, Chougán viene entregando un gran aporte, que no solo es para nosotros en Marcona, sino para beneficiar a todos los peruanos. ¿Sabías que desde el 2020 nuestras ventas anuales representan en promedio el 0.8% del PBI de todo el Perú? Y desde 1993 hemos entregado más de 3.527 millones de dólares en impuestos, tributos y contribuciones en favor del Estado peruano. Chougán Hierro Perú genera todos los días recursos para que el Estado ejecute obras que mejoren nuestra calidad de vida. Chougán Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Estamos en compañía del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Felipe James. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bien, y gracias, bien. Y agradecidos por la atención a nuestra invitación. Queremos conocer, por supuesto, la opinión del gremio al que usted represente y los gremios empresariales a propósito de lo que se anuncia a partir del mensaje del 28 de julio de este gobierno. En general he visto que los comentarios son optimistas. Sí, bueno, ha sido un buen mensaje, bien estructurado, corto, lo cual se agradece comparado a otros mensajes. Sí. Marcó 7 objetivos
y comenzó con los principales, que son la emergencia del fenómeno del niño y la inseguridad ciudadana y criminalidad, que es justo lo que estábamos reclamando. También habló de cosas muy importantes, como por ejemplo la desregulación o el destrave de la economía, que creo que va a ser clave en estos 5 años, lo que al final de cuentas, en resumen, marcó la línea de lo que va a ser su gobierno estos 5 años. Obviamente sin entrar en detalles, porque en un mensaje de ese tipo no se pueden ver los detalles. Ahora, creo yo que lo que falta es ver cómo se van a lograr estos objetivos, en qué plazo y cómo se van a financiar algunos de ellos también, ¿no? Eso es importantísimo porque, claro, el anuncio de los trenes de cercanía, sí, los tramos de los medios de todas las horas de infraestructura que había, y todo eso ahí, ¿de dónde, no? Vamos a, bueno, hay muchas formas de hacerlo sin tocar el tesoro público, pero bueno, vamos a esperar a los ministros. Pero endeudándose. O, bueno, sí, la mayoría endeudándose o haciendo obras por impuestos, haciendo pública privada. Y en el reverso, en el anverso de esta preocupación está la ausencia de mención alguna a la situación de Petroperú. O sea, yo entiendo un mensaje corto, pero un problema tan acuciante, sí, omitirlo, digamos, no es... Hay 2 temas claves que creo que no se tocaron. Uno es Petroperú, obviamente. Que es un lugar, digamos, que si dejase de ser una pira a la que se echa el dinero, podría explicar el financiamiento. El otro que se tocó muy tangencialmente es la minería ilegal. Sí, se tocó a propósito de problemas de seguridad. Sí, yo creo que esos son 2 temas que se tendrán que ver con los ministros, ¿no? Más en detalle. Petroperú es clave porque es básicamente un caño abierto de los fondos públicos y eso hay que de alguna forma cerrarlo, ¿no? Vamos a ver cuál es el plan que tienen con respecto a Petroperú. Sí. Va a ser difícil, pero algo hay que hacer y rápido, ¿no? Ahora, mensaje corto, no se puede entrar en detalles efectivamente, pero sí se notan las contradicciones. Y contradicciones hay. Si se declara por un lado que se quiere reducir la informalidad y por otro lado se eleva la remuneración mínima vital y se dice que no se va a tocar la legislación laboral, ¿no le parece a usted que ahí hay una contradicción? Para nosotros fue una sorpresa, ya lo he declarado antes. ¿Una sorpresa grata o ingrata? No la esperábamos porque estos temas esa es la definición misma de sorpresa, pero estoy preguntando el tipo de sorpresa. No la voy a definir. No la va a calificar. No, porque primero quiero ver los detalles. Habló de un bono complementario para las MIPES por una única vez, no sabemos los detalles, no sabemos cuándo entra a regir este nuevo salario mínimo vital, entonces por eso hemos pedido una reunión con el ministro Shepard para conversarlo. Estos temas se ven siempre en el Consejo Nacional del Trabajo, donde estamos representados los sindicatos, los empresarios y el gobierno, y ahí se discute. Entonces, siempre políticamente deciden los gobiernos de turno. Sí, pero por lo menos intercambiamos opiniones y siempre nos acercamos, ¿no? Es decir, esto tiene todo el aspecto de ser una decisión política, no una decisión técnica, ¿no? Obviamente, al haberlo mencionado en un discurso, en su primer discurso a la Nación, sin haberlo visto, sí, pues es político, ¿no? Y es un costo que se traslada en su mayor parte a los privados. En su totalidad a los privados. No, me imagino que también habrá sueldo mínimo en unas reparticiones estatales. Bueno, sí, pero que por eso, entonces, pero digamos... El gran problema es para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Hay que ver cómo van a reaccionar y cuál va a ser el efecto final, porque el efecto final, si es que este bono complementario no ayuda a cubrir ese déficit que se va a crear, va a ser más informalidad. Entonces, por eso hay que esperar a ver los detalles. Pero es un bono por una única vez. Una sola vez. Y los sueldos se pagan todos los meses. Sí, pues esperemos pues a ver cuándo comienza a surgir efecto este aumento. De repente puede ser en noviembre, en diciembre, vamos a ver, ¿no? Eso solamente dilata el problema. Sí. Es verdad. Lo que pasa es que da la impresión de que tienen una opinión al respecto, pero que siendo un gobierno que se estrena no quieren expresarla cabalmente. No solo por eso, sino porque no... O sea, sí es por eso. No solo además, por eso. Porque pero cuando me dice no solo quiere decir... Porque hay que esperar los detalles. No sabemos los detalles. ¿Cómo voy a opinar yo si no sé los detalles? Primero hablemos con el ministro que nos explique bien. Así como opina sobre otros aspectos del discurso sin conocer los detalles. Ok, ¿quieres que te diga que no nos gustó? No, quiero que me diga la verdad, que no escamotee una respuesta. No lo esperábamos, obviamente. Parece que no era el momento de hacerlo, pero bueno, ya está hecho y vamos a ver los detalles. Listo.
nada más. En esa misma línea, el anuncio de que no se va a tocar la legislación laboral. A ver, hoy escuché al ministro Cheput, me sorprendieron dos cosas. Primero, ha dicho que no va a tocar los feriados. ¿Por qué dijo eso ahora? O sea, porque se filtró el documento. Pero ha podido decir, vamos a analizarlo. Yo creo que hay demasiados feriados. Es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo todos los gremios privados. O sea, son 16 o 17 feriados. La productividad, ¿no? Se crearon 4 feriados nuevos en el último gobierno, el penúltimo gobierno. Por ejemplo, el feriado de la el feriado de la batalla de Junín, el feriado de la batalla de Ayacucho se crearon para conmemorar los 200 años de la batalla de Junín, los 200 años de la batalla de Ayacucho, pero ya pasaron los 200 años, creo que no hace falta seguir con esos feriados todos los años, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que se puede conversar y ver qué es al respecto, pero desde ya, si el ministro dice que no se van a tocar, se pone una camisa de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Pero la pregunta era sobre la legislación laboral. Tiene que ver, por supuesto, con la situación laboral, los días laborables, los no laborables, con los feriados. Pero yo preguntaba específicamente por la legislación laboral que, digamos, la que tenemos en el Perú es una de las más rígidas en el orbe. Tal vez la más rígida, bueno, en la región sí, definitivamente. Pero también lo he escuchado decir al ministro Cheput, por ejemplo, que él defendería nuevamente lo que él llamó en su oportunidad la ley Pulpín, que tenía que ver con los jóvenes, ¿no? Entonces, si ustedes leen el proyecto de facultades legislativas que se han presentado, yo creo que hay por ahí espacio para hacer algo con la contratación de jóvenes, ¿no? Sobre todo permitir que sea más flexible. Yo creo que sí hay algo que se puede hacer ahí, ¿no? Pero nuevamente se han puesto la camisa de fuerza. En ese sentido, no, yo creo que hay un espacio. Al decir no vamos a tocar la legislación. Pero también ha dicho, por otro lado, que en el tema de los jóvenes sí podría hacer algo. Entonces yo creo que hay un espacio. Entonces la tocan, pero no estoy diciendo que usted se contradicen ellos. Vamos a ver, hay que esperar. Tiene un día de trabajo el ministro. De repente. Claro, pero el problema es que lo que se anuncia y aquello a lo que se compromete un gobierno cuando se estrena es probablemente lo que va a definir su ruta, porque desdecirse después es un problema, ¿no? Es verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice al comienzo, ¿no? Porque puede marcar lo que sigue después. Pero hay que conversar con el ministro, no hemos conversado con él todavía. ¿Y tienen sí, ya hemos pedido una reunión sí, y cuando dice queremos conversar, se refiere solamente a la Sociedad Nacional de Industria. Nosotros como Sociedad Nacional de Industria hemos pedido una cita con el ministro, pero también seguro iremos con otros gremios, porque el Consejo Nacional de Trabajo hay otros gremios presentes, ¿no? Junto con nosotros. Y nosotros entre los gremios conversamos, intercambiamos opiniones y creo que todos pensamos muy parecido, ¿no? En ese sentido. ¿Qué piensa del anuncio de duplicar la pensión 65? A ver, ayer escuché al exministro David Tuesta decir que eso iba a costar más o menos 1.700 millones de soles. Si bien en el fondo es algo, digamos que justo para los mayores de edad, pero el tema es cómo se financia. Ese es el gran problema, ¿no? Yo al ministro Elmer Cuba lo conozco, es un ministro muy capaz y estoy seguro que él tiene que haber hecho los cálculos necesarios para que eso no afecte el tema fiscal del gobierno, ¿no? Entonces hay que esperar también a ver qué dice él, de dónde va a salir esa plata, ¿no? Es un montón de plata. Es un montón de plata, como un montón de plata es el de los trenes y... Por eso, nuevamente repito, tenemos que ver los detalles que no se han visto en el discurso, tenemos que ver los plazos en que se van a realizar estas obras, cómo se van a financiar, cómo se van a hacer. Y eso lo tienen que decir los ministros. Sí. A propósito del tema anterior, un comentario que quería hacer. Por ejemplo, el bono compensatorio y las medidas especiales para los jóvenes. El problema, creo yo, es que no se puede solucionar un problema manteniendo los privilegios que existen y creando otros para parchar el problema que esos primeros privilegios plantean. Tendría más bien que levantarse los privilegios. A ver, hay que ser realista. Ya. Cambiar la política laboral en Perú, para eso necesitas una mayoría en el Congreso.
Si no, es casi imposible hacerlo. ¿Se puede hacer con este Congreso algo así? ¿Cambiar bueno, si uno tira laboral? La esponja de entrada, uno le pregunta entonces ¿para qué aspiraron a la presidencia? No, digamos, pero decir... hay que ser realista. O sea, con sí, un Congreso, claro, con una Cámara de Diputados como esta, plantear un cambio, una flexibilización en la política laboral va a ser difícil. Sí, sin duda. Entonces hay que ir con lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que flexibilizar la contratación de jóvenes es algo más factible, ¿no? En todo caso. Es decir, sí, continuar con... ante el problema del privilegio X, creamos el privilegio Y, y luego para suplir el problema del privilegio Y... ¿Cuál es la alternativa? Levantar los privilegios. Pero si no se puede. Bueno, si ni siquiera hacen el esfuerzo, me parece que es... Hay que trabajar políticamente, ¿no? Hay que convencer a gran parte de la izquierda. Entonces es más difícil, ¿no? A propósito de privilegios, el desarrollo de las zonas económicas especiales y la promoción de parques industriales caen dentro de ese rubro, ¿o no? Porque lo estoy mencionando porque están dentro de las medidas que consideran. Que lo mencione, Mario. Privilegios, a ver, privilegios a una zona que ahora hay pura arena, no hay nada. Algunos economistas dicen que vamos a dejar de recabar impuestos por eso, cuando estamos trayendo inversiones a sitios donde no existe nada. Al contrario, estamos trayendo inversiones. Que vengan acá, que se instalen acá y les iremos subiendo los impuestos poco a poco. Pero primero que vengan, que se instalen. Una vez que se instalen acá y no se van a ir, después pagarán impuestos. El asunto es que, digamos, las inversiones resultan atractivas en condiciones de mercado iguales para todos. Si se crea un desequilibrio de esa naturaleza, la inversión es atractiva en ese momento por el desequilibrio. Mira, me parece muy bonita tu teoría del libro, pero en la práctica no funciona así, Mario. Escúchame. ¿Tiene algo contra las teorías expuestas en los libros? No, las teorías del libro pues, son lindas en el libro, pero en la práctica no son así. Acabo de estar con el embajador de Singapur conversando sobre las zonas económicas especiales que han hecho en Singapur. Todos estos países del sudeste asiático han empezado así. Corea, Singapur, la misma China. Estuvimos en Shenzhen hace poco, vino la zona económica especial, que antes era un puerto tipo Paita y ahora es una ciudad de 17 millones lleno de empresas. Entonces, ¿por qué no podemos hacer algo acá en el Perú? Se puede hacer montones de cosas. Lo que estamos discutiendo es la posibilidad de hacer aquella y no veo, digamos, por qué denigrar las teorías económicas. Ordenar el pensamiento y postular principios es algo que caracteriza a la especie humana, digamos, ¿no? Sí, pero nuevamente son teorías. En la práctica no siempre funcionan las teorías. Pero bueno, respeto tu forma de pensar. Yo creo que las zonas económicas especiales deben ser un mecanismo clave para atraer inversiones al Perú. Muy bien. Veremos si efectivamente ese es el camino que trae prosperidad. Pero por lo demás le agradecemos mucho al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Felipe James. Solo para terminar, Mario, sí, por favor. Somos optimistas con este nuevo gobierno, vamos a apoyarlo en todo lo que signifique el desarrollo para el Perú y obviamente en lo que veamos que no va por ese camino lo diremos en voz alta, ¿no? Pero somos optimistas con este nuevo gobierno. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James. Pausa y volvemos. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Por más de 30 años, Chogan viene entregando un gran aporte, que no solo es para nosotros en Marcona, sino para beneficiar a todos los peruanos. ¿Sabías que desde el 2020 nuestras ventas anuales representan en promedio el 0.8% del PBI de todo el Perú?
Y desde 1993 hemos entregado más de 3.527 millones de dólares en impuestos, tributos y contribuciones en favor del Estado peruano. Shogun Hierro Perú genera todos los días recursos para que el Estado ejecute obras que mejoren nuestra calidad de vida. Shogun Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Tenemos que convertir al Perú en potencia. Somos unos genios para salir adelante. El Perú debería declararse un país de emprendedores. Tenemos todo para hacerla bien. El potencial peruano es buenísimo. El Perú es un país bendito. La potencia está en la gente. Unidos somos más fuertes. Los atractivos nos sobran. Tenemos unos recursos extraordinarios. El Perú es maravilloso. El peruano ama a su país. Queremos un Perú mejor. Sé parte más bien de ese cambio, ¿no? Es un Perú que es la historia de América. La única camiseta son las 4 letras, Perú. Gracias a Grupo DC. Muy bien, seguimos en portada y estamos ahora en compañía del senador de Fuerza Popular, Víctor Flores. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Ustedes lo recuerdan, él era congresista hasta hace unos días y ahora es senador. Sí, muy amable, a sus órdenes, don Mario. Gracias por venir. Encantado. ¿Usted postuló con distrito electoral único o...? Distrito electoral único, o sea, regional. ¿Regional? Sí, sí, sí. Y... nacional no, ese es el nacional, digamos, ¿no? ¿Cómo le fue con la votación preferencial? Muy bien, muy bien. En La Libertad, yo represento a La Libertad, como usted bien sabe, me acuerdo mucho de las entrevistas que teníamos de Chaimochic, no sé si usted recordará. Por supuesto. Y que ahora es un proyecto que es toda una realidad, por si acaso, don Mario, que realmente me enorgullece a mí decirlo, porque es un convenio gobierno a gobierno con Canadá. Bueno, eso por un lado. La votación preferencial le preguntaba. Así es. Fuerza Popular ha sacado más o menos 800,000 votos, ¿no?, en La Libertad, el doble del competidor más cercano. Entonces nuestra votación ha sido importantísima. Como senador he tenido la primera votación, pero frente a todos los demás candidatos, ¿eh? Sí. O sea, no soy, digamos, el elegido por arrastre, como se dice. No, tengo la mejor votación. Usted sí que arrastraba, dice. Muy amable, muchas gracias. Bien, ¿y se siente contento de llegar al Senado en particular? Mire, yo en realidad me siento contento, un poco congratulado por este nuevo cargo, pero a la vez también me siento recargado desde el punto de vista de seguir trabajando por el país, para el país. No, eso es lo más importante que yo siento en este momento. ¿Y cómo anticipa la relación con la oposición en el Senado en particular? Me preguntaron justamente el día del pleno, ¿no?, donde se retiró la izquierda y después vino el discurso de la señora Presidenta de la República. ¿Hubo senadores también que se fueron? En el caso de ellos sí, pues claro. Sí, no, claro. En el caso de ellos sí, ¿no? Senadores y diputados. Senadores y diputados. El asunto es de que me preguntaron y yo le dije que para mí, personalmente, desde el punto de vista de haber ya tenido una experiencia parlamentaria de 5 años y aparte de eso ser un conspicuo seguidor de la política de nuestro país desde que prácticamente era niño, me parece que es irrelevante el hecho que se vayan. Incluso habiéndose ido, me parece que permitieron que toda la sesión concurra en una majestuosidad como debería haber sido. Mejor que se fueran. Como debería haber sido. No he dicho eso yo por si acaso. Bueno, pero lo está dando a entender. Pero, eso puede ser con ocasión del episodio X o Y, pero... Son 1800, ¿cuántos días de gobierno lo dijo? 1858 en este momento. Y entonces no pretenderá usted que se vayan todos los... Entonces, ¿cómo anticipa? De hecho, que no soy tan optimista, ¿no? Sí, claro. Pero en el fondo yo creo que el Perú es una patria democrática. Y el ejercicio de la democracia lo hemos hecho nosotros desde 1821 para adelante, con sus más y sus menos, luces y sombras, ¿no? Con algunos intervalos largos. Algunos intervalos también de dictaduras muy importantes, claro, que han marcado nuestro país, ¿no? Pero sin embargo me parece a mí que la democracia persiste, resiste y subsiste, y eso creo que va a continuar.
Pero vuelvo a la pregunta sobre la convivencia en el Senado. Usted ya se sentó, conoce a algunos de esos colegas porque ya ha tenido relación con ellos. Sí, efectivamente, y conozco a peruanos ilustres que hoy son miembro del Senado y me enorgullezco de ser parte de ese conglomerado de gente. Y creo que la relación en el Senado, sobre todo, va a ser un poco diferente a la Cámara de Diputados. En eso quiero hacerle una infidencia. Porque en el caso del Senado, ¿no?, prima un poco más la racionalidad. Y los que más o menos apoyamos el tema académico sabemos que la racionalidad al final se impone. Entonces espero yo que así sea y así se siga manteniendo este tipo de interrelaciones. Por supuesto, el Parlamento es hablar, conversar, ¿no? Incluso, digamos, entrar a los conciliábulos para llegar a los mejores acuerdos. Entonces, de eso se trata. En materia de comisiones, ¿a qué comisiones aspiran ustedes? Y cuando digo ustedes me refiero a Fuerza Popular en el Senado particular. Mire, yo particularmente tengo mis preferencias, pero prefiero no decirlas ahora hasta que no se definan tal como debe ser el cuadro final de comisiones. En eso sí, por favor, le doy mi respuesta. Tengo mi preferencia. Yo vengo de ser presidente de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia del Congreso anterior, como congresista. Entonces, posiblemente tenga esa afinidad, ¿no? Pero yo no le preguntaba... Pero no es la única. Todavía por la preferencia personal suya, sino le preguntaba por lo que iba a plantear Fuerza Popular en general, como aspiración de comisiones. ¿Eso no lo tiene claro? Todavía no lo tengo claro, bien dicho por usted, no lo tengo claro, pero no significa de que tengamos que tener pues nosotros obligatoriamente ABC comisión a condición de tal o cual cosa, no. Lo que importante es de que las comisiones estén en las manos más expertas posibles, eso sería mi opinión. Lo que se viene en el futuro inmediato es la solicitud de facultades extraordinarias. Eso lo verá primero diputados, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero luego... Justamente el presidente del Congreso, el doctor Torres, ha dicho de que vamos a esperar que el Ejecutivo nos presente su propuesta de delegación de facultades, pasará a la Cámara de Diputados, se analiza, se vota en el Pleno de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, se aprueba. Donde también se analiza escuetamente, se pormenoriza, digamos, y ya veremos qué sucede en el Pleno de la Cámara de Senadores. ¿Esto podría tomar un mes? No creo. ¿Usted cree que va a ser Yo creo que va a ser más expeditivo, porque mire, qué curioso. La rapidez es fundamental. Recién van 2 días de los 1862 días, van 2 días, 1859 mañana, y estamos corriendo. Estamos corriendo porque las necesidades urgentes del país así lo requieren. O sea, no podemos caminar a ritmo, digamos, del ritmo anterior que teníamos. Hoy en día tenemos que poner un turbo y salir mucho más rápido. A propósito de las facultades extraordinarias, se filtró un documento en el que había cierta información que ya ha sido descartada en determinados casos por la propia señora Fujimori, por la propia Presidente, en otros casos por el Ministro de Trabajo, por ejemplo, Cheput. ¿Qué le parecía a usted la idea de reducir los feriados? Es un viejo dilema, ¿no?, de la Cámara también del Congreso anterior, porque para nosotros era un despropósito, en vez de en vez de hacer días más productivos, ¿no?, se plantearon muchos feriados laborables y no laborables, pagables y no pagables, ¿no? Entonces, a mí me parece un despropósito. Lamentablemente no éramos mayoría, y esto contradice justamente a aquella gente que cree que el Congreso fue amplia mayoría de... No, eran al final 20 de 130. Por supuesto, eran 130 los que elegían lo que Claro, pero yo le estoy preguntando a propósito de lo que podrían hacer de ahora en adelante. ¿Usted cree que estaría bien reducir los feriados? Mire, no creo que esté bien reducir porque ya es un derecho ganado y eso no va a ser posible, quién sabe. Pero sí me interesaría a mí, por ejemplo, de que los feriados, ¿no?, sean mucho más productivos desde el punto de vista, por ejemplo, de los feriados largos. Los feriados largos fueron instituidos justamente para aprovechar y sostener el turismo interno. Usted dice que los feriados se desplacen siempre hacia el fin de semana para... Quién sabe, podría ser una norma positiva, ¿no?
¿Por qué? Porque un feriado de 4 días permite a la población viajar al interior del país, hacer turismo interno, conocer, visitar y digamos, admirar la riqueza, por ejemplo, de Chanchan, ¿no? O de repente la huaca de la Dama de Cao. Ya está, hablando de la libertad. Está llevando turistas a su región. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, por ejemplo, ¿qué piensa de la posibilidad de hacer que intervenga el sector privado en el manejo de los penales, que parece que es otro de los elementos? Sí, es uno, pero ese es digamos, es una propuesta de campaña también, don Mario. Sí. O sea, en campaña ya nosotros dijimos de que los penales deberían estar de manera privatizada y por otro lado también intervenidos por el ejército, porque tenemos que tener la seguridad de que los penales deben estar aislados de la población, porque la experiencia nos dice de que desde los penales se digitan todos los actos extorsivos. Entonces no podemos permitir que eso continúe. Okay, ¿no? ¿Y le parece que efectivamente me parece que sí, trasladar esa responsabilidad tanto a manos privadas como la administración y la privatización, por supuesto, ¿no? O sea, la propiedad misma también debería... Podría ser, habría que ver qué es lo que sucede en otros países con la propiedad y la administración, la gerencia de los penales, ¿no? De manera que en lo que concierne a esa facultad, bueno, ustedes en general van a estar de acuerdo porque tienen que ser consistentes con lo que les solicitan. Pero ahí quiero hacer yo un pequeñísimo puente. Nosotros en la bancada tenemos un sentido muy crítico de cada cosa que sucede y sobre todo de las propuestas. En este ¿Son caso, críticos frente al propio Ejecutivo? Por supuesto. ¿O al Ejecutivo propio, es lo que iba a decir? Por supuesto, o sea, sí. No solamente críticos en eso, sino también en analizar las propuestas, ¿no? Tanto en este caso los que van a venir de la Cámara de Diputados como también del Ejecutivo. Y vamos a dar una idea para enriquecer, no para entorpecer, sino para enriquecer. ¿Qué piensa de la posibilidad, y esto ya está fuera de las facultades extraordinarias, pero está sobre la mesa como una de las primeras medidas que podría adoptar el nuevo gobierno, de finalmente concederle el salvoconducto a la señora Betsy Chávez? Bueno, en ese caso yo creo que las conversaciones que ha tenido ya el canciller, ¿no? Sobre todo en el tema de México, están bastante avanzadas, de tal manera que se pueda volver a tener relaciones. ¿Eso qué significaría? Significa flexibilización, por un lado. O sea, que la tensión que hemos tenido con México también se traslade a la tensión interna. Eso va a depender del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa y finalmente el Primer Ministro. Ya, pero ustedes evalúan lo que ocurre con el Ejecutivo y esa sería una decisión del Ejecutivo. Lo estoy preguntando. ¿Qué pensaría usted sobre esa posibilidad? Le agradezco mucho. En cuanto tengamos ya en la Cámara de Senadores, tendremos que hacer el uso de la facultad de análisis, ¿no? No tiene por el momento una opinión al respecto. De momento no. Bien. ¿Pero le pareció bien que se le negara el salvoconducto mientras que estaba usted formando parte del Congreso anterior? Mire, si en el caso de la señora que usted menciona, en realidad me parece a mí de que no está justificado su pedido de asilo, porque son delitos flagrantes también los que han sucedido. Por lo tanto, el resultado es positivo desde el punto de vista de no darle salvoconducto, ¿no? Pero eso era lo que opinaba antes. Por supuesto, por supuesto, pero además también es un gobierno anterior, por si acaso, ¿eh? No es nuestro gobierno. Sí, no, claro, pero uno tiene una opinión, me imagino, en tanto congresista. No, sí, ya le digo. Respecto del gobierno anterior, respecto del gobierno presente y del próximo. Yo estoy de acuerdo consistente en sí misma. Definitivamente estoy de acuerdo. Ajá. Así es. Bien, ¿tiene claro usted qué ocurrió en la votación para la elección de la mesa directiva del Senado? ¿Qué ocurrió con el voto misterioso, digo? En primer lugar, no tengo información sobre eso, porque sinceramente no tenemos acceso a esa información, en primer lugar. En segundo lugar, me parece a mí que la toma de decisiones de la izquierda de enseñar el voto, en realidad vulnera la preferencia intrínseca, parlamentaria, democrática de cada senador o diputado. En este caso, en el caso del Senado, ¿no? Porque el senador o el diputado no está sujeto a mandato imperativo de nadie. Por lo tanto, bajo su libre albedrío debería de dar un voto consciente, consecuente y adecuado a la necesidad y al momento. No lo hicieron.
¿Usted en votaciones anteriores nunca ha exhibido su voto? A propósito de eso, yo marqué el voto sobre la... No lo hice adrede, no. Lo que pasa es que como soy un poco corto de vista, entonces como hay dos niveles, subí acá y el más cercano lo pude ver. Ajá. Pero antes, en otras votaciones tantas que ha habido en el Congreso que usted ha integrado, por ejemplo, para mesas directivas, ¿nunca exhibió usted su voto al caminar de regreso? No voy a decir que no, sí, en algunos casos fue necesario exhibir el voto, pero entonces, para darles una lección. Es una censura relativa a la que está haciendo, pero no es por una decisión de la bancada o del partido, sino para decirles, este es mi voto. Y yo voto por la democracia, por la bancada democracia de esa época, ¿no? Pero igual, digamos, el problema de que el voto ya no es secreto por la motivación que fuese. No, pero es para sentar un precedente en ese momento de esa iniciativa, secreto, nada más. Pero hay veces que no es secreto, que no debería ser secreto. Más bien diría yo, el voto es libre. El voto es libre, eso de ahí, claro, nadie le agarra la mano y le escriben el voto. Por supuesto, o sea, no tiene uno por qué seguir ningún mandato, ¿no? Ni pequeño, ni mediano, ni grande. ¿Qué le parece? Lo que le voy a preguntar tiene que ver con un diputado, pero a la larga tiene que ver con el Congreso que usted también integra. Me refiero al caso que se ha conocido hoy del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui. Mire, yo ahí comenzaría diciéndole de que tal vez ese sea uno de los casos, digamos, que involucra a todo el Congreso, porque la ciudadanía no habla del diputado, sino habla del Congreso. Incluso los medios de comunicación no hablan del diputado, sino del Congreso. Lógicamente es un mal inicio, pues, ¿no?, para todos nosotros que somos parte del Senado y de los diputados. O sea, lo que hace uno contagia a todos. Incluso yo diría que debería decir obligatoriamente el caso del diputado fulano de tal. Entonces ya separamos el agua del aceite o el aceite del agua. Se dice en las noticias, nosotros decimos, es el diputado lo felicito. Julián Pérez Malqui, ¿no? Lo felicito. Sí, hay algunos medios que son bastante objetivos. Pero igual eso es inevitable. Enloda el llueve sobre mojado, de toda la Cámara de Diputados, lamentablemente. ¿Qué cree usted que debería ocurrir? Yo creo que debería... Desde la perspectiva del Poder Legislativo. Mire, siendo legalista... muy pegado a la Constitución y a las leyes, yo creo que debe actuar la ley. O sea, la ley tiene que ser aplicada sin miramientos, sin excepciones, con la rigurosidad que debe ser. Y posiblemente pase a una comisión de ética, no lo sé, pero esperemos que suceda eso, ¿no? Pero además, si ha sido en flagrancia, como parece, la inmunidad no le alcanza, ¿no? De todas maneras, no estaría detenido. Claro, de todas maneras me parece a mí de que tiene que pasar por el Congreso, obligatoriamente. Tiene que pasar por el Congreso para ver qué ocurre. Imagínense qué curioso, hasta yo acabo de utilizar una palabra que engloba, ¿no? Debería pasar por la Comisión de Ética del Parlamento de los Diputados. De acuerdo, por la instancia que corresponde dentro del Congreso. En ese caso se entiende, no es una generalización lesiva. Bueno. Pero entiendo que lo que tiene que resolver el Congreso tiene que ver con su condición de congresista, es decir, si se lo suspende, no se lo suspende. Pero lo que le toca por ley, penalmente, creo que eso no tiene, si ha sido en flagrancia y es un delito que nada tiene que ver con la función que está cumpliendo, creo que eso no tiene por dónde escurrirse. Sí, yo creo que sí. Incluso en el Congreso, estimado señor Ghibellini, porque mire, en el caso, por ejemplo, de una Mochasueldos, sin ningún nombre ni apellido, una Mochasueldos fue expulsada del partido que representaba, expulsada de su bancada y expulsada del Congreso. O sea, esa debería ser la rigurosidad con que se debe tratar esos casos. Si nosotros permitimos que un caso de este tipo flagrante pase por agua tibia, decía mi abuela, lamentablemente vamos a continuar en lo mismo, ¿no? Y eso no puede ser. Bien, otra cosa más. Usted trabajaba en el sector salud también, ¿no es cierto? Sí, claro, yo soy farmacéutico de profesión, don Mario. Sí. ¿Qué piensa de las críticas a la elección del actual ministro de Salud, el señor Dyer, desde el Colegio Médico, por ejemplo, argumentando que, bueno, el señor no tiene experiencia en el sector ni en el trabajo en salud? Yo me voy a remitir, le agradezco su pregunta también, me voy a remitir a un hecho bastante importante. Para la señora Presidenta de la República, lo que ha primado es la capacidad gerencial en la elección de sus ministros. Repito,
la capacidad gerencial. Sí. O sea, la capacidad operativa para solucionar problemas. Y nosotros sabemos que el sector salud necesita urgente un gerente, y eso es también lo que yo opino. De manera que le parecen críticas descaminadas. No, estoy hablando de la capacidad por eso, las que ha tenido en cuenta la señora Presidente para elegir a un ministro que sea gerente, ejecutivo y capaz de hacerlo. En esa medida, quien critica la decisión, entonces, ¿le parece que está descaminado? No, me parece a mí que yo tengo razón, más bien. Que no es lo mismo. No es lo mismo, pero son el anverso y una cara y el anverso de lo mismo. Muy bien, pues nada, esperamos tenerlo con frecuencia. Muy amable, para mí es un placer conversar siempre con usted, don Mario. 5 años para nosotros también, por supuesto. Así es. Vamos a ir a una pausa y volvemos. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, En Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al Final del Día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Por más de 30 años, Chougán viene entregando un gran aporte, que no solo es para nosotros en Marcona, sino para beneficiar a todos los peruanos. ¿Sabías que desde el 2020 nuestras ventas anuales representan en promedio el 0.8% del PBI de todo el Perú? Y desde 1993 hemos entregado más de 3.527 millones de dólares en impuestos, tributos y contribuciones en favor del Estado peruano. Chougán Hierro Perú genera todos los días recursos para que el Estado ejecute obras que mejoren nuestra calidad de vida. Chougán Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Y a esta hora de la noche vamos hasta la Avenida España, donde está nuevamente Carla Ciesa, que nos va a contar cuál ha sido la suerte o cuál viene siendo la suerte del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui. Bueno, parece que hay problemas con el contacto, vamos a volver con ella, pero por el momento vamos a conocer lo que han dicho compañeros de partido y de bancada en términos generales del diputado Julián Pérez Malqui, Ernesto Zunini, que es diputado también por Juntos por el Perú, y también Víctor Cutipa, que es más bien senador, me parece, por ese mismo partido. Mire, si ustedes me preguntan de manera general, por supuesto que yo voy a tener que señalar que es cuestionable. Pero si me preguntan ustedes por un tema concreto, definitivamente ahí tendría que señalar que prefiero tener la información correspondiente a efectos de pronunciarme. Congresista, entonces usted no tenía conocimiento de lo... Por eso digo, de manera general, si ustedes me preguntan de manera general, es cuestionable y si quieres condenable. ¿Y eso implicaría? Pero de manera general, tenía una sentencia incluso de 2 años por violencia familiar. En Juntos por el Perú nadie tenía conocimiento. Pero es la información que tú me das. Yo quiero recurrir a una fuente que me dé cierta seguridad de lo que voy a opinar. Pero le comento por si alguien en Juntos por el Perú tenía conocimiento de esto, nadie tenía conocimiento de esto. No, yo no soy quien ha evaluado en su momento la información de los candidatos, pero creo que lo que corresponde en esta oportunidad es que uno tenga la información correcta a efectos de pronunciar.
Vamos a escuchar también lo que ha dicho el diputado Ernesto Zunini, que es de Juntos por el Perú, pero que entiendo que habla más bien sobre la posibilidad de concederle o no las facultades legislativas que se dispone a solicitar el nuevo gobierno. No se le puede dar una carta en blanco. Segundo, es importante que reflexionemos todos los diputados y senadores que no podemos renunciar a una de las funciones que nos ha otorgado el pueblo, que es la de legislar. Y en este pedido que está haciendo Keiko sería una carta en blanco, plantea solamente generalidades. Y aparte de ello, lo único que estamos viendo... No negamos de primera mano, pero es importante revisar los detalles, porque en el caso del fenómeno del niño, que es lo urgente, se puede establecer decretos de urgencia en el marco de la emergencia. Tiene facultades para ordenar el gasto presupuestal, las inversiones públicas, e incluso tenemos como precedente que hay un crédito suplementario en el cual este Parlamento no ha priorizado muchos proyectos que están destinados a atender el fenómeno del niño. Entonces, con mayor razón, tenemos que revisar detenidamente la solicitud de estas facultades y esperemos que no sea más bien parte de un juego político para arrinconar a la Cámara de Diputados. Pero por lo que lo estoy... Bien, eran Jaime Quito y Ernesto Zunini, y también el senador Delgado de Ahora Nación ha abordado el mismo tema, y la senadora o congresista Jáuregui de Renovación Popular. En primer lugar vamos a esperar la versión oficial, ¿no? Porque entiendo que es un trascendido, yo creo que todavía no ha sido presentada formalmente. De principio me parece muy exagerada, la verdad que quieren reformar todo el Estado. Y una delegación de facultades generalmente tiene que ser muy acotada, muy específica, porque estamos delegando, estamos transfiriendo un rol que corresponde a diputados y senadores para que el Poder Ejecutivo legisle. Entonces, tampoco no se trata de dar un cheque en blanco. Ya llegó nuestro invitado, seguramente que el tráfico lo tenía un poco retenido. Se trata del senador por Juntos por el Perú, Hugo Caguana. ¿Cómo está, senador Caguana? Buenas noches, gracias por... Buenas noches y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los hermanos televidentes que nos ven. ¿Usted es militante de Juntos por el Perú? Sí, militante. ¿Militante desde cuándo? Desde que se creó Juntos por el Perú, era Partido Humanista antes y luego cohesionó a las fuerzas nacionales de izquierda y ahí nace Juntos por el Perú, ¿no? Desde que se creó Juntos por el Perú. Así es. No cuando tenía el otro nombre. Partido Humanista. Ahí estaba también usted, ¿no? No. Ahí estábamos conjuncionando la fuerza de izquierda, éramos el Frente Amplio inicialmente. Usted estaba en el Frente Amplio. En la región Madre de Dios, ¿no? Ok. Bien. Tengo que empezar preguntándole por la situación de su compañero de partido y compañero, digamos, en el sentido extenso de la palabra de bancada, Julián Pérez Malqui. Bueno, sí hemos escuchado en los medios de comunicación algunos trascendidos. Creo que está en investigación, primero se dice una pareja, después se dice otra persona. Yo creo que... No, primero se ha dicho pareja y después expareja, la persona es la misma. Claro, y yo creo que a lo largo de las horas va a ser un tercero, pero como fuera, yo creo que es un hecho por investigarse. Por investigarse y tiene que seguir sus causas, ¿no? Entonces eso tiene su canal aparte, no creo que haya... No tiene usted una opinión al respecto. Como le digo, ante ese tipo de hechos y estar en investigación, mal podría uno adelantarse a especular más de lo que se conoce, ¿no? ¿Usted siempre cuando hay algo que esté en investigación y todavía no se ha resuelto se abstiene de opinar? Mientras esté en investigación y no haya más elementos de juicio, yo creo que no. Muy bien. Cuéntenos, ¿usted cuando juró el cargo, juró también por la libertad de Pedro Castillo? No lo hice, pero me hubiera gustado hacerlo porque la frase era muy larga, pero sí dije por los luchadores sociales y por la justicia de su causa, ¿no? Usted sabe que el Senado, el Congreso en general, nada puede hacer por la libertad, puede hacer una amnistía. Pero hay varias formas, ¿no? Hay un indulto, puede ser el indulto no lo hace el Congreso, el indulto lo hace el Ejecutivo. Puede haber una gracia, el presidente, y puede haber una amnistía. Pero cuando uno dice yo juro a un cargo por tal cosa, se supone que eso tiene que ver con el cargo, por el cargo por el que está jurando. Que quiere decir el olvido, ¿no? Amnistía tiene que ver con amnesia, así es, semánticamente. Correcto.
Entonces, usted estaba detrás de esa causa, pero... Sigue detrás de esa causa. ¿Qué cosa piensa que van a hacer desde el Senado por aquella causa? Bueno, se hace una ley, ¿no? Se hace una ley. No, pero digamos, pueden hacer un proyecto de ley, pero ¿tiene usted la impresión de que eso va a ser aprobado en el Senado? Bueno, en un proceso democrático donde hay fuerzas, evidentemente se tiene que ver. Bajo esta lógica nada es posible, bajo esta lógica de 30-30 y senadores que han demostrado, diputados que han demostrado y han tomado una bancada como es la oposición, nada se podría hacer. Sin embargo, yo creo que van a ir fluyendo y viéndose. ¿Usted cree que el diálogo, por ejemplo, es importante? Yo creo que en un país, cuando se tiene un proyecto país y es para un proyecto país, sí es importante. ¿Y escucharse unos a otros? Cuando hay puntos de coincidencia en favor de los intereses nacionales, es sumamente importante. Para eso tenemos entidades como, por ejemplo, el CEPLAN, que tiene un plan nacional. Ahora, a propósito de escucharse... al 2050, y además tenemos el Acuerdo Nacional, que son sumamente importantes. A propósito de escucharse y dejarse de escuchar, yo le pregunto, ¿usted se retiró antes del mensaje de la señora Fujimori del Congreso? Sí. ¿Y no había que escucharla? Yo creo que este gobierno tiene su tufillo de ilegitimidad por la forma como ha llegado. Sí, evidentemente. ¿Por qué? ¿Cuál es la ilegitimidad? Las reglas de juego se cambiaron a medio camino. Pero los observadores internacionales, el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, los únicos, hasta sus aliados, ahora Nación no dice que es ilegítimo el gobierno, podrá no gustarle, pero no dice que es ilegítimo. Eso lo sigue diciendo el señor Sánchez y ustedes consecuentemente. Es ilegítimo porque evidentemente a medio camino se cambiaron la forma de lo que tenía que contabilizarse en el lugar de los hechos, pasar en un procedimiento nada claro. Entonces no debería usted haber jurado el cargo si cree que es ilegítimo, porque así como no quiere escuchar el mensaje inicial, no va a querer escuchar nada de lo que ocurra. Esa misma pregunta ya me lo hizo un periodista y parece que todavía no ha quedado claro el mensaje. Una cosa es la ilegitimidad en la cual ha logrado una segunda vuelta y otra cosa es cómo en la primera vuelta eso sí se respetó, la intangibilidad de la norma electoral y no se cambió después. Y usted dice, a mí me eligieron en la primera vuelta. Y en la primera vuelta se contabilizó sí o no las actas de los países. Pero la decisión de retirarse del Congreso ante el mensaje de la señora Fujimori. Había un pedido a través de los medios de comunicación desde un inicio que se abordara el tema de las víctimas, que se abordara de las víctimas del sur y todo ello. ¿Y cómo sabía usted antes de que se pronunciara el discurso? Nunca, así como nosotros nos adelantamos en decir qué pedíamos sobre algunos puntos, no hubo ninguna señal de ello y así que la bancada tomó dieron por sentado que eso no iba a ser tocado y entonces mejor se fueron. Y como evidentemente fue. No se dijo absolutamente nada sobre las víctimas del sur, sobre la reparación y sobre muchos temas, sobre el analfabetismo, sobre la educación, sobre la desnutrición, sobre la anemia. No, la lista de los temas que no se toman en un discurso es infinita, imagínese usted. Comenzamos a hacer la lista de temas que no se tocaron. Yo creo que las tomas de mando son diferentes, ha habido diferentes, pero en este caso ha habido una gran falencia en los temas sociales, ¿no? Y más ha habido una preponderación a un estilo ya conocido, que ellos lo llaman como orden, ¿no? Y nosotros como represión. Bien, la entrevista recién está tomando cuerpo y sin embargo tenemos que interrumpirla. Lamentablemente, pues el tráfico no nos ha permitido hacerla más larga. Yo le agradezco mucho. Hemos estado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Está bien, nosotros entendemos. Créame que no es usted el único invitado al que le ocurre. Careciendo combustible en nuestra región, madre de Dios, y hemos estado en ellos. Muy bien, pero lo vamos a tener con frecuencia en el programa. Está usted cordialmente invitado. Le agradeceré infinitamente. Muchas gracias. Es el senador por Juntos por el Perú, Hugo Caguana. Pausa y volvemos con lo último.